Hola, última cápsula. Vamos a trabajar algunos tips para ya determinar los indicadores, que es como la parte final de la entrega de este informe. Voy a compartir el flujo de caja que estuvimos trabajando en clase, ¿les parece? Por ejemplo, aquí vamos a construir dos flujos de caja, del proyecto y del inversionista. En el caso del flujo de caja del proyecto, em, algunos temas importantes. La inversión inicial, año cero, ¿cierto? Es lo que establece todo el cálculo que ustedes hicieron. Acá usted va a tomar una decisión al final del trabajo. Van a decir, ¿cómo financio este proyecto? Y ustedes van a determinar una modalidad de financiamiento, tanto financiamiento con capital, que es con inversionistas, tanto financiamiento con la banca, que es deuda. Deuda capital, 50-50, 70-40, 30-30, no, lo desconozco. Entonces ustedes toman decisiones. ¿Por qué hacen eso? Porque hay que calcular la tasa de descuento. Y yo le había recomendado una planilla. ¿Qué es la tasa de descuento? Es la tasa de rendimiento del proyecto, lo que tiene que entregar como expectativa tanto a los deudores, o sea, a los financistas como a los inversionistas. La tasa de descuento se conoce como costo promedio ponderado de capital, en inglés, WACC. ¿Ya? Este es el WACC. Entonces, en este caso, nosotros hemos calculado que vamos a financiar esto 30-70. 30-70. Entonces, básicamente eso es el tema. No sé, algo pasó aquí. Lo arreglo el tiro. Ya. Entonces tengo 30-70. Capital 30, deuda 70. Relación deuda capital 70-30. Si yo digo deuda capital 70-30. Si digo capital deuda 30-70. Bueno, toman esa decisión. La otra decisión que toman es cuánto es la exigencia que ustedes van a ponderar para el rendimiento del proyecto, tanto para el capital como para la deuda. En el caso de la deuda es relativamente más sencillo. De hecho, ustedes pueden incluso hacer hasta una simulación bancaria. Quizás la hago aquí ahora, cortito al final. Eh, y en el caso de el inversionista, es como el costo de oportunidad. Ese inversionista, ¿qué haría si no tuviera el proyecto que yo le estoy ofreciendo? ¿Qué haría con esa plata? Un proyecto similar a riesgo, depende. Entonces, bueno, aquí nosotros tomamos decisiones 18 y 14. Generalmente eso es harto, ¿ah? 18, pero también se usa conceptos como para poder atraer inversionistas. Como sea, ustedes toman estas decisiones, cómo se calcula el WACC. Simple, multiplico capital, la cantidad de capital por el porcentaje que exige el inversionista. 5,4 me da, 30 por 18%. ¿Cómo calculo la otra dimensión del financiamiento a través de la deuda? ¿No es cierto? La cantidad de deuda que yo financio, 70%, lo que exige el banco, 14%. Y ojo aquí, miren acá la fórmula. Uno menos la tasa de impuesto. Esa es la fórmula. La tasa de impuesto porque en este caso, el interés de la deuda está sujeto a descontar impuestos. Es un costo más, ¿ya? Entonces eso se traduce en multiplicar por uno menos cero la tasa de impuesto. La tasa de impuesto para este caso era 27%. Sumo ambas y llego entonces al 12,55. Bueno, este es la tasa de descuento. Vamos a dejarla ahí un ratito, ¿ya? Ya, ¿por qué calculo eso? Porque lo que quiero calcular es el VAN y la TIR, que son los indicadores que estamos nosotros calculando. Entonces yo les dije, bueno, si no igual, BNA, pincho dos veces y me hace las preguntas, pues, la tasa, hasta la tasa. Y el resto se seleccionan los valores desde el año cero hasta que el proyecto termina. Cierro paréntesis y tengo el VAN. Un VAN positivo, ¿no es cierto? Mayor que cero. Por tanto, si quisiera discutirlo, comentarlo, concluir, interesante. ¿Cómo calculo la TIR? La TIR, ¿qué es la TIR? La TIR es la tasa que debiera tener el proyecto para que el proyecto esté en equilibrio. ¿Cuándo el proyecto está en equilibrio? Cuando el VAN es cero. Entonces, lo puedo calcular vía fórmula o a través de iteraciones, pero a través del Excel simplemente selecciono. Coloco TIR y selecciono. Perdón. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo.
hasta el final del proyecto. 13,85%. Un poquito más, ¿no es cierto? No es tanto más que la tasa de descuento. Vámonos al flujo de caja del inversionista. En el flujo de caja del inversionista necesito agregar entonces el interés de la deuda como costo, que no está en el flujo de caja del proyecto, que no aparece eso. Costo fijo, costo variable nomás. Y además necesito la amortización de la deuda. ¿Cómo calculo eso? Aquí tengo esta planilla donde determino la deuda al inicio del periodo. ¿Cómo se determina la deuda al inicio del periodo? ¿Cuánto dije que iba a pagar deuda? 70%, acuérdense, 30, 70, 70%. ¿Qué es 70% de qué? El 70% de la inversión inicial. 70% de los 260 millones de pesos. Entonces, aquí hay otra planilla, por ejemplo, yo quiero calcular la cuota. ¿Cuánto voy a pagar de cuota? Entonces yo determino, ¿no es cierto?, que hay que pagar 70% de 260 millones. El 70% son 182. La tasa que me cobra el banco, la misma que con la que calcula el WAC, 14%. Y el plazo 10 años, lo que dura el proyecto. Entonces, yo quiero calcular esto y lo hago vía fórmula, pago, así se llama, pago en Excel, pincho dos veces, me pregunta por la tasa, ¿no es cierto?, del banco. Me pregunta por el periodo, los 10 años. Y me pregunta por el valor actual, que es lo que yo pedí prestado. Y tengo 34 millones de pesos anuales que pagar. ¿Por qué necesito esa cuota? Porque con eso yo calculo, ¿no es cierto?, la relación de interés y amortización de deuda. La deuda al inicio era 182 millones y pago 34 millones de pesos. Eso es lo que yo pagué. Por tanto, yo quiero saber cuántos de esos 34 millones corresponden a intereses y cuánto corresponde a la amortización de la deuda. Intereses, el 14%, ¿no es cierto?, de la deuda inicial. Ese año uno pagué 25 millones en intereses. Por tanto, la diferencia entre lo que pagué de la cuota y los intereses es la amortización de la deuda, 9 millones de pesos. Por tanto, ¿cuánto quedó de deuda al final del periodo? La deuda inicial, 182 millones, menos la amortización de deuda, la columna S, 172 millones, 588, con lo cual comienzo el año siguiente. Aquí comienza el año siguiente. Y el mismo procedimiento. Vuelvo a pagar la cuota. El interés ya corresponde al 14% del segundo año, por lo tanto es menos lo que pago en interés. Saco la relación cuota-interés. Siempre va a ser más la amortización de deuda porque a medida que el interés baja cada año que pago, sube la amortización de la deuda porque la cuota es la misma. Pero al subir la amortización de deuda, baja la deuda en definitiva, que es lo que yo quiero que pase. Porque estoy con una deuda X a principio de año y a medida que pago más amortización de deuda, esa deuda se amortiza más. Y así continúo el año 3, 161, con el mismo procedimiento, pago la cuota, pago el interés, 14% de esa deuda de inicio, esos 22 millones se los resto a la cuota y por tanto amortizo 10 millones y por tanto al final del año tengo 172 menos 10 millones. Y paso con ese monto al año 3. Y así voy siguiendo hasta el año 10, donde voy a llegar finalmente al año 10 con una deuda de 30 millones, pago 34 millones, 8 en cuota, el interés de la deuda, 14% por ese monto. Le resto los 4 millones a la cuota, amortizo 30 millones, 30 millones, 6, menos 30 millones, 6 y llego a cero. Estos son los dos datos que necesito porque el interés, todos estos datos, del año 1, 2, 3, 4, 5 hasta el año 10, el interés son los datos que van acá. Y por otro lado, la amortización de la deuda son los datos que van acá. Después de impuestos, interés de la deuda antes de impuestos, amortización de la deuda después de impuestos. Yo puedo descontar impuestos por los intereses de la deuda, no por la deuda total. Otro tema, en el flujo de caja del inversionista.
Aquí va lo que coloca el capital, 30%. Acuérdense que la inversión era 260. El 30% de 260 son 78. Eso es lo que va acá. Y calculo ahora la van y la TIR. Entonces, calculo la van y me hace pregunta. La tasa, acuérdense, la tasa del inversionista. La tasa del inversionista. El inversionista pide 18%, no el 12,55 que había sacado del WACC. Y selecciono el resto. Menos 18 millones de pesos. Da un valor negativo. El proyecto es positivo, pero de acuerdo a la cantidad de exigencia del inversionista y de acuerdo a la cantidad de plata que puso, le resulta no conveniente al inversionista. Por tanto, si el inversionista pregunta, es muy posible que no quiera invertir y prefiera otro proyecto con un costo alternativo más interesante. Por ejemplo, un depósito a plazo que paga, no sé, 3%, 2% al año, 1,5% al año. Tendría que cobrar 9,2 el inversionista para que quede cero. Pero puede que sea interesante. 9,2 puede que sea también un dato mejor que no tener la plata en ninguna parte, en un proyecto sin riesgo. Así que, bueno, todos esos datos te los van a extraer y le va a permitir tener conclusiones. Con esto yo creo que estamos. No le voy a pedir la rentabilidad del inversionista ni del proyecto, pero si alguien se aventura, será considerado como algo interesante. Que les vaya muy bien.